Les invito a que abran sus Biblias. Tienen en la carta de Santiago, y voy a leer una serie de versículos, pero solo me da tiempo centrarme en dos. Es mucho el material, en dos, y espero acabarlos con tiempo suficiente. Santiago capítulo 1, desde los versos 12 al 18, nos dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a centrarnos solo en dos versículos, 14 y 15. David, por favor, ¿puedes bajar apenas el monitor? No, bajarle el sonido un poquito, ¿puedes? Ahora, ahí está bien, sí. Cierren sus ojos, vamos a orar. Pídanle al Señor que a cada uno lo trate y trate la situación en la que pueda estar, para que haya un avance a nivel personal y a nivel eclesial, a nivel sociedad. Señor, te damos gracias en este momento, porque estás en medio de nosotros para ministrarnos y enseñarnos. Porque estás, Señor, con el firme propósito de ayudarnos a entender el fin para el cual fuimos creados. Permanecemos y estaremos contigo. Señor, toma a cada uno conforme a la necesidad. Y que cada uno, oh Dios, se autoanalice y aplique lo necesario con la guía y la ayuda del Espíritu para una mejor existencia aquí abajo en la tierra y una excelente continuación en el cielo. Gracias por amarnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé, ¿está puesto el título? ¿Está puesto el cartel? Sí. Vean qué cartel más feo. Vamos a hablar sobre las progresiones del pecado. Agudos, crónicos y muerte. Son los resultados que Santiago nos está mencionando allí y que son bastante delicados y que nos debemos dar cuenta si en alguno de ellos estamos estancados por alguna situación. Tenemos que, al final, quiero que ustedes piensen dónde podemos acabar. Y es ahora el tiempo en que tomemos la determinación de Dios. Vivimos en una generación que se ha aprendido a justificar su maldad. Y utilizamos las palabras como fue un error, fue un desliz, fue una debilidad o un fallo. Hace poco acaba de salir una chica que era diputada del Congreso, del PP. Había falsificado su título, su currículum, había puesto no sé cuántas licenciaturas y no tenía ninguna acabada. La mentira tiene las patas muy cortas. Y ella decía, no, es que fue un error de transcripción. No, mi hija, un error puede ser de ahora para después.
pero de varios años que estás ejerciendo ya no es un error. Y cuando tú vas por distintos medios y vas comunicando que eres licenciado en esto, en lo otro y en lo otro, ya no es un error, es una intención. Y está tan convencida, y aquí no pasa nada, hasta que pasó. Tuvo que pasar la vergüenza, no solo la presente, sino los que la recuerden también una vergüenza que va a continuar en el tiempo. Hemos reemplazado la palabra pecado, no fue un error, fue un desliz, fue una debilidad, no. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, y Santiago aquí lo hace. No obstante, la Biblia no endulza la realidad. Santiago, el que era el medio hermano de Jesús, nos presenta el pecado como un proceso, no como un accidente. Es algo que se va elaborando poco a poco, hasta que trae unas consecuencias que se pueden corregir. Lo grande de todo esto es que podemos corregir las condiciones en las que estamos. Podemos mejorar, pero tenemos que darnos cuenta en qué situación estamos. Se desarrolla todo esto en acciones y termina en muerte espiritual. Estaba escuchando estos días atrás a un pastor que se llama Alejandro Bullón. Es adventista, es una secta, pero tiene una forma de hablar que cautiva. Y él decía acerca de que los que quieran ir al cielo les van a ser preguntados, y esto es un desarrollo más grande, quizás no me da tiempo tocarlo todo como él lo presenta, pero no deja de llevar su razón. Lo que no se comienza aquí viviendo, si no hay un cambio, no hay una transformación, pasamos de un agudo a un crónico y del crónico a la muerte, es señal de que no ha habido un nuevo nacimiento real, o está estancado ese nuevo nacimiento ahí. No hay un avance, pero la cuestión es cuando Cristo venga a buscar a los suyos, o si la muerte nos sorprende en estos momentos, ¿dónde iremos? ¿Tú estás convencido de dónde vas a estar? Porque nuestras obras hablan de lo que somos y a quién representamos. La iglesia a nivel mundial está fría, no, lo siguiente, un témpano. Se está orando en distintos lugares para que la iglesia sea avivada, para que la iglesia despierte. En Europa en concreto, el mármol está más caliente que la iglesia. Sin embargo, en otros países del mundo, en otros continentes, el evangelio está despertando las conciencias de las iglesias. Qué bueno que eso es así. Hoy vamos a mirar este proceso que puede identificarse por varias etapas: agudos, crónicos y muertos. Dios quiere advertirnos, fíjense a todo esto, parece grotesca la carta de Santiago, pero Dios quiere advertirnos no para condenarnos, no es el propósito de Dios, sino para que escapemos de esa progresión mortal. Hay una proposición aquí de parte del Señor en todo este mensaje. Todo creyente debe reconocer el desarrollo progresivo del pecado. Debemos saber en qué punto está cada cosa. Reaccionar ante él, desde la tentación hasta la muerte espiritual, y responder con urgencia al llamado de Dios al arrepentimiento. Vean qué Dios más grande tenemos. No busca hacernos daño, busca reconciliarnos. En el contexto bíblico, antes de que todo esto aconteciera, ya desde los versos 2 y 13 del mismo capítulo, Santiago enseña que la tentación no proviene de Dios, no podemos culpar a Dios. Dios prueba, ¿para qué cosa? Para fortalecer, para hacernos fuertes. Ay, pues yo no quiero las pruebas, porque me hacen daño. Oiga, cuando viene un conflicto en nuestra vida, es para ayudarnos
a buscar la dependencia de lo celestial, porque si busco la dependencia de lo terrenal me arruino. Hay variedad de consejos y ninguno de ellos me llegan a producir paz. Quizás un acallamiento de la conciencia, pero no me produce la paz que Dios me da. Pero no intentan para hacer caer. Esto es a lo que Santiago está hablando. Santiago enseña que la tentación no viene de Dios. Dios prueba para fortalecer, pero no tienta para hacerte caer. La bendición está en recibir la tentación. Pasado estos versículos, entre los 16 y 18, nos recuerda que todo lo bueno viene de Dios. El contraste es claro. Dios da la vida y bien, el pecado da la muerte y engaño. Y ahí tenemos que ir analizando, ¿no? ¿Dónde estoy situado yo? Recuerden siempre, el de la guadaña viene en cualquier momento. ¿Saben quién es el de la guadaña, no? Negro, es el ángel negro ese que pintan con una guadaña, que viene con una capucha, al que nadie quiere. Ese en cualquier momento viene a sorprendernos. Vámonos. Pero ¿cómo es que no estoy preparado? Vámonos, que llegó tu tiempo. No nos vamos a ir ni antes ni después del tiempo que Dios estipule, pero ese siempre está presente. Yo siempre he dicho que Zurita es el cementerio aquí. Ese siempre tiene la boca abierta, nunca se sacia. Allí van llegando uno y otro y otro y otro, y cuando falta espacio, abren más espacio. El cementerio nunca se sacia de recibir, el infierno tampoco. El cielo está deseando recibirlos a todos, pero cada ser humano escoge dónde quiere estar. En cuanto a la situación de la iglesia, Santiago escribe a los creyentes judíos, a aquellos que estaban esparcidos por el mundo, lo que le llaman la diáspora, cuando hubo aquella gran persecución a la iglesia, porque ellos se aposentaron allí en Jerusalén, se quedaron quietos a vivirla ahora. No, póngase en marcha. Y el Señor permitió la persecución contra la iglesia para que el evangelio corriera por todas las fronteras. El evangelio de salvación tenía que ser entregado a todo ser humano. Fueron hacia la diáspora, fueron hacia el exterior y estaban siendo perseguidos, despojados, tentados a volver al legalismo o a desanimarse. Muchos culpaban las circunstancias o incluso culpaban a Dios. Señor, si yo te amo, si yo he nacido de nuevo, ¿por qué estoy en esta circunstancia? Cuando me tendría que ir mejor. Oiga, en el momento en que no hayan cuestiones críticas en nuestra vida, no hayan dificultades, sino que todo es un camino de rosa, ahí empiece a darle mal olor. Satanás facilita el camino y al creyente se lo complica. Al que no está firme, no se da cuenta, se lo lleva por delante también. Y lo peor de todo es que se está perdiendo la bendición de Dios. El origen del pecado está en el interior del hombre, en mí. En un mundo de injusticia, pobrezas y pruebas, la responsabilidad moral sigue siendo individual. Nosotros vemos la corrupción a nivel general. Cuando vemos a aquel sinvergüenza que está robando, el otro que está malgastando los tesoros públicos, aquel jefe mío que no me paga, que es un gamba, el otro que vive al lado mío porque es un chorizo. Y siempre estamos viendo el pecado. El pecado es a nivel individual. Es general, pero yo decido si actúo o no actúo. Yo decido lo que voy a hacer o lo que dejo de hacer. Eso es cuestión personal mía. Y es por ella por la cual yo voy a ser juzgado. En cuanto a la palabra concupiscencia, en el griego original significa deseo intenso, especialmente por lo prohibido. Aquello que no me es permitido es lo que me atrae.
Oiga, empieza ese gusanillo a trabajar aquí y hasta que no me involucro en el asunto no me quedo tranquilo. Pero después vienen las lágrimas. Ay, si yo me hubiese retenido. Ay, si yo no hubiese hecho. Tenemos que tener cuidado con el deseo de nuestro corazón. También dice, atraído y seducido. Los términos estos se usan en la caza y en la pesca. Implican un señuelo engañoso que lleva al individuo fuera de su seguridad. Estaba viendo estos días un documental en la pesca y cómo el pescador enganchó una sardina viva, le metió el anzuelo y la tiró casi a unos 300 metros de profundidad desde una barca. Cuando al poquito de tirar siente un tirón fuertísimo y empieza a recoger, tiró más de media hora para sacar un atún. Aquel atún podría pesar 4 o 5 kilos de grande. Tardó poco, entre lo que bajó la carnada, todavía la sardina o la caballa estaba viva, se movía, pero tenía el anzuelo clavado. Ya estaba cebado. Aquel pez, convencido de que aquel era el almuerzo de su día, abre la boca y traga. Y el otro recupera y saca la comida para unos cuantos días. Eso es lo que hace el pecado. Nos engatusa de tal forma hasta que nos engancha. Y cuando nos engancha, ahí es donde viene el daño. Dice que una vez enganchado, dice, concebido, da a luz. Esto es en el lenguaje maternal o la maternidad espiritual. El pecado es un embarazo espiritual que da a luz estas consecuencias. Agudo, crónico y muerte. 3 cosas que se desprenden de este texto y que debemos prestar atención. La palabra consumado implica que el pecado ha madurado y produce fruto final de muerte. Agudos, cuando el pecado comienza a pulsar, cuando algo empieza a rondar en nuestra cabeza, empieza a maquinar. Tú no puedes impedir que las cosas den vuelta, que el ave dé vuelta. Lo que puedes impedir es que haga nido en ti. ¿No han escuchado esa frase? Pues por ahí va. Santiago les está diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, del deseo profundo de su corazón, es atraído y seducido. Amigo, ¡pum! Ahí tienes el anzuelito ya. Ahora, como muerda, ya sabes las consecuencias de él. ¿Ustedes creen que el pescado cuando muerde ese anzuelo viene contento? Viene rabiando. Tiene ese anzuelo de acero clavado en su interior y no se puede deshacer de él. Y si se deshace de él porque el nylon se parte, ese pescadito muere en las profundidades, porque ese anzuelo grande metido en las entrañas no lo deja vivir. Eso es una molestia continua. Cuando el pecado se encalla en nuestras vidas, cuando en el estado agudo no somos capaces de tratarlo, pasa a un estado crónico y sobre la marcha da paso a la muerte. Así que esta es la fase inicial, la aguda. Como una infección repentina, el pecado aparece en forma de deseo. Aquello que no conviene, aquello que no debo hacer, aquello lo cual me va a hacer daño, va a perjudicar mi casa, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mis hijos. Todo eso empieza a anidar en nuestra cabeza. Cuando el trabajo que realizo no lo realizo en condiciones. Todo esto está en una fase aguda y lo sabemos. No ha nacido aún, sino que está dándonos vueltas y vueltas y vueltas. Pero el anzuelo ya se ha lanzado, ya nuestra mente, nuestra alma ya está pensando. Lo que uno no es capaz es decirle, huye de mí, Satanás, sal de mí. Ayúdame, Señor, a ser fuerte en esta situación. Estoy débil. Señor, no quiero errar en este asunto. Guía mis pasos. Tómame, Señor. Ayúdame a no caer ante esta evidencia.
Oiga, usted no ha pecado, usted está reconociendo que eso está rondándole, pero usted está aplicando el tratamiento debido. Cuando uno va al médico, va en la fase aguda, el médico le observa, mire, usted está para tomar antibióticos, porque si no toma antibióticos en estos momentos, eso se va a poner peor. Y si se pone peor, si son las amígdalas, oiga, después ni para comer, ni para reír, no tiene humor para nada, ni para arriba ni para abajo. Y los problemas que se ocasionan aquí a nivel de las amígdalas, cuando no se tratan, afecta al corazón. Queda encriptado la bacteria en el corazón. La bacteria es el estreptococo. Y antiguamente en medicina decía que lame las arterias y muerde el corazón. Fíjense, una simple infección de garganta o de oído se queda encriptado ahí. Cuando el sistema inmunológico está fuerte, la bacteria está dormida. Pero cuando el sistema inmunológico está débil, se activa. Y él va caminando y caminando y caminando hasta que hace su efecto. Lame las arterias y muerde el corazón. De ahí vienen los infartos, las pericarditis, el agrandamiento de las válvulas, hasta de las infecciones de boca. Una muela. No, es una muela, esto sí llega mucho. Los grandes dolores en nuestro cuello, en nuestra espalda, muchas veces por una mala masticación, una mala muela, te obliga. Te contrae todo lo que son el esternomascloideo, toda la musculatura, te da coyuntura, te estremece todo el cuerpo, te afecta a todo el sistema músculo-esqueleto. Una simple muela, está todo comunicado. Y es la misma infección la que afecta a la garganta, la que afecta al oído, la que afecta a los dientes. La misma bacteria. Hay que tratarla en el momento agudo. Si la dejas pasar, aquí pan y en el cielo gloria. Te va a durar, y va a avanzar, va a hacer daño. Hay que buscar una aplicación para esto. Aquí se libra la batalla crucial, en esta fase primera. ¿Qué haces con ese pensamiento o esa acción que está dando vueltas sobre ti? Con esa oportunidad ilícita. Eso dice, voy a hacer esto, pero esto no es lo correcto. ¿Qué vas a hacer con eso? Pero es que nadie me está viendo y tengo que hacerlo para salir adelante. No. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Estamos en la fase aguda. Un pensamiento de orgullo, una mirada codiciosa, un comentario venenoso pueden parecer inofensivos, pero son semillas del mal. Nuestras mentes tienen que estar despiertas, alertas. Tenemos una alarma ultrasensible en nosotros. Ahora, si la desconectamos, entonces pasaremos de ser cristianos de primera clase a de segunda, y de segunda pasa a tercera, y de tercera pasa a surita. Ejemplo bíblico encontramos en el Edén. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Vio, deseó y comió. No se paró. ¿Qué le pasó a David cuando estaba él en la terraza y estaba allí Betsabé bañándose, tal como Dios la trajo al mundo? Los ojitos de él se le iban a salir del casco. Y no se frenó. Fue más allá. Cometió adulterio. De ese adulterio nació un niño. También el esposo de esa mujer lo mandó al principio a la batalla y también lo mataron. Cometió homicidio, asesinato, adulterio, y ese niñito pagó las consecuencias. Nació pero murió. Y él lloraba amargamente por todas estas situaciones, el salmista David, y exclamaba a razón de la pérdida del niño: yo sé que tú no vas a volver a mí, pero yo sé que voy a ir donde tú estás. Fíjense hasta qué punto tuvo que llegar el dolor para él reconocer su condición, agacharse delante de Dios. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios,
Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Fase crónica, con una muerte de por medio. Si él no hubiese levantado cabeza y hubiese reconocido, hubiese acabado muy mal. Si no se detiene en la fase aguda, el pecado avanza. Ahí es donde tú y yo debemos vencer. Segundo estado crónico, cuando el pecado se instala. ¡Pum! Ya se adueña de nosotros porque ya le dimos paso. Venga, pase aquí conmigo, esto no pasa nada. No pasó antes, no ha pasado, tampoco va a pasar nada. Ojo. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, después de que redondeó, dio vuelta sobre mí, entró en mí. Da a luz el pecado, versículo 15, primera parte. Aquí el pecado ya no es una tentación, es una acción. Lo que antes era una visión, ahora se convierte en una acción. Se ha gestado en el corazón y ahora se manifiesta como costumbre. Ya se ha apoderado que actuamos con él como si nada pasara. Y sé que está ahí, pero mi conciencia no me acusa. Conciencia nunca dormida, la ley calla y el mundo olvida. Mas ¿quién sacude tu yugo? Y sigue diciendo el autor, al sumo hacedor le plugo, que a solas con el pecado fuera yo para él juzgado, delator, juez y verdugo. Cuando una conciencia está equilibrada, hace estas funciones. Me delata, me juzga y me ejecuta. No dejemos que el mal pase la fase aguda, porque entrando en la crónica es más difícil de tratar. No digo imposible, pero el sufrimiento no hay quien lo quite. Otra aplicación para esto. Mentiras pequeñas que se vuelven hábito. ¿No han oído decir se coge más rápido un mentiroso que un cojo? ¿No han visto un cojo corriendo nunca? Cuando le aprieta, amigo, aunque sea con una pata, brinca y avanza. Y si nosotros, aún estando sanos, se coge más rápido un mentiroso que un cojo. La mentira tiene las patas muy cortas. Nuestros compromisos morales se diluyen lentamente. Ya como que ni siento ni padezco. La inmoralidad se aprovecha de nosotros. Ya no me afecta. El entretenimiento que normaliza lo que antes repudiaba. Si tú sabes que aquello era malo y no participabas de él, ahora ya se hace normal en ti. No pasa nada. Conocí hermanos en la historia que para mentirosos no había quien los parara. Largaban una mentira tras otra y se quedaban tan frescos. Y yo un día se me cruzó los cables con uno y le dije, a ti no te da vergüenza. ¿Tú te crees que yo he andado poco en la vida y no me doy cuenta de las cosas? No, es que, no, mira, esto. Y le saqué un listado de las mentiras que me había echado. Digo, ¿cuántas más te quedan todavía? ¿No te das cuenta del mal que estás haciendo? Te estás hundiendo en la miseria y no quieres parar. Ya no volvió a hablarme, no sé más de él tampoco, no sé dónde fue a parar, pero no pude morderme la lengua. Ejemplo bíblico que encontramos aquí, Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Desobedeció repentinamente y repetidamente obró hasta que el pecado lo dejó ciego y atado. ¿Cómo murió él? Atado a columnas. Quisiste desafiar, ahí tienes. No hiciste caso. El rey Acab, ¿qué le pasó? Permitió a Jezabel introducir la idolatría. Un rey del reino de Israel
se casó con una señora y esta señora lo indujo y metió la idolatría dentro del pueblo. Cuando Dios le había dicho, no harás ninguna imagen ni te postrarás delante de ella. Yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que te castigaré a ti y a tu descendencia. Él no quiso entender eso. Permitió que esta señora metiese el problema dentro de Israel. Aún el profeta Elías salió por patas y se tuvo que esconder en una cueva. Se asustó y dice, esa mujer que está allí. Y cuando el Señor le susurró, Elías, ¿qué haces aquí? No, que esa mujer, a ver, un hombre como tú, un hombre de la talla tuya, que tú te tengas que esconder. No, hombre, sal, da la cara, confróntala, confronta al rey. Cuando no somos capaces de confrontar, luego vienen las lágrimas, lágrimas que parece que no encuentran consuelo. Aquí hay una advertencia, ¿no? El pecado crónico adormece la conciencia. Cuando justificas lo que antes llorabas, estás en peligro. Cuando permites, te haces partícipe, cubres, tapas. Lo que ahora parece que te escapaste, luego va a venir, no te preocupes, pero te va a hacer llorar, te va a hacer desear no haber permitido. El que va con la verdad y hace lo honesto no tiene amigos. Tiene conocidos, pero no tiene amigos. Yo tengo solamente 2 amigos, Cristo y Carmen. No tengo más amigos. El Señor me dice todo lo que tiene que decirme y Carmen también, porque no me pasa ni una. Así que prefiero tenerlas. Ellos me confrontan y me dicen. El punto 3, muertos cuando el pecado ya está consumado. Y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué cosa? Cascarla. Morirse. Pero cuando uno muere fuera de Cristo, con Cristo ausente, nosotros nos echamos a reír o no valoramos, no tenemos presente lo que es el mundo espiritual. Yo creo que una vez lo dije aquí, pero lo voy a volver a repetir. ¿Saben? Los judíos piensan y enseñan que cuando el ser humano parte de este mundo, el creyente en concreto, al partir de aquí tiene que traspasar este primer cielo y el segundo cielo hasta llegar al tercer cielo. Pero el segundo cielo y el primer cielo están llenos de seres espirituales de maldad, como dice el apóstol Pablo, en las regiones celestes. Por tanto, el alma de un creyente no puede pasar sola, porque puede ser tocada. Así que tenemos ángeles que vigilan por nosotros y que nos acompañan hasta que nos entregan en el tercer cielo. Señor, aquí está el que me encomendaste. Hay un acompañamiento para que ustedes vean lo difícil que es traspasar de este mundo al siguiente. Cuando nos toque a nosotros, roguemos al Señor que nuestras vidas estén en paz, en armonía. Aquí ya no hay lucha. Cuando se consumó el pecado ya no hay lucha, ya te venció. No hay remordimiento. Se ha llegado al estado más peligroso, la muerte espiritual. Estar y no estar en las cosas de Dios es una buena sacudida. Vengo, escucho, por aquí me entra y por aquí me sale. No me gusta el que predica, no me gusta el que enseña, pero parece que si me quedo en casa, estoy molesto, pero si vengo a la iglesia y me siento, ya estoy justificado. Engaño mi alma, pero no. Usted está engañando a su alma aquí, pero el traspaso de este mundo al siguiente, a ver dónde se queda. ¿En qué lugar va a parar? El que viene a Cristo, dice Cristo, yo no le echo fuera,
Pero tiene que haber una remodelación, un cambio, una actitud de crecimiento. Te vas a equivocar, seguro. Vas a meter la pata, también seguro. Pero cuando cometemos los errores, la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Llevando nuestra carga y nuestra situación a Él va a solventar. Aquí no hay lucha, no hay remordimiento, en la muerte ya no existe eso. Si ha llegado al estado más peligroso, la muerte espiritual, zombies. Es la consecuencia natural de permitir que el pecado se desarrolle sin arrepentimiento. Cuando no siento la necesidad de arrepentirme, amigo, ya hemos tocado fondo. Porque la conciencia se endurece. Nos resbala como el agua sobre la roca, todo lo que nos diga. Cuando una conciencia se endurece, miren, solo tienen que mirar al pueblo de Israel. ¿Cómo está el pueblo de Israel en la actualidad? Endurecido. Están en una situación política, pero no levantan los ojos al cielo y piden a Dios clemencia y llegan al arrepentimiento, porque mientras permanezcan en esa actitud, van a seguir siendo bombardeados y atacados por todas partes. Cuando la conciencia se queda cauterizada, endurecida, a ver quién te consuela. No encuentran consuelo. 60.000 personas había ayer en el Estado de Israel pidiendo la liberación de los 20 muchachos o 20 presos que quedan, que tienen allí los de Hamás. Y pusieron la foto de uno, flaco, lánguido, con una pala a la mano, en un túnel escarbando su propia fosa. Así lo grabaron. El sufrimiento humano es terrible, pero más terrible es el endurecimiento de las conciencias y el pasar de este mundo al otro con una conciencia cauterizada, lleno de cicatrices el alma que no se ayudó a sanar. Las aplicaciones que tenemos para este apartado: personas que ya no oran, no leen, no se congregan, cristianos muertos en vida con apariencia de piedad pero sin poder, corazones endurecidos que oyen la palabra sin ser tocados. ¿Quieren ejemplos bíblicos? Judas Iscariotes. Su avaricia lo llevó a traicionar a Jesús. ¿Y luego qué hizo? Se quedó sentado por allí tomándose un zumo. Tal fue el remordimiento que fue a un montecito y allí se colgó, se quitó la vida. Así acabó la vida de un hombre que pudo compartir de tú a tú, verlo y estar con él, al Cristo de la gloria. Decide en su corazón, maquina en su corazón, pone en marcha y lo traiciona. Así acabó. Advertencias. El pecado sin freno lleva a la separación de Dios. No hay neutralidad. El que no busca vida camina hacia la muerte. Todos avanzamos. Pero a la hora de la eternidad tienes que asegurarte hacia dónde avanzas. Cielo, infierno. No hay ninguna otra vía. El que esté seguro, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. Así que andemos sabiamente, piadosamente. Examina tu corazón. ¿Dónde está tu progresión? ¿Estás en el estado agudo, crónico o muerto? No culpes a nadie. Las decisiones son tuyas, personales. La Biblia dice, cada uno es tentado. El problema está, ¿dónde? En el corazón de la persona. Resiste en lo pequeño, detén el pecado antes que tome forma. Mata a la serpiente cuando aún es culebra. Busca la restauración en el Señor. Si has caído,
aún hay gracia. Dios restaura el corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay oportunidad todavía hoy, a esta hora. Y voy concluyendo ya. Santiago nos muestra que el pecado no es instantáneo, sino progresivo. Comienza como deseo, se convierte en decisión y termina como destrucción. Lo que empieza con una mirada puede terminar con una ruina. Pero hay una esperanza en Cristo. Podemos romper esa cadena antes de que llegue la muerte. Cada uno de nosotros, joven, adulto, grande, pequeño, está flirteando con el pecado, está justificando lo que antes confesaba que era malo, está jugando con él. Hoy, la palabra de Dios te dice: detente, párate, mira, vuelve tus pies a la senda antigua. El pecado mata, pero Cristo da vida. No sigas la progresión de la muerte. Arrepiéntete. Corre a la cruz. Hoy es el día de salvación. Ahí donde están, cierren sus ojos. Vamos a orar al Señor. Y díganle ustedes al Señor lo que sienten. ¿En qué estado están? Y pídanle el oportuno socorro para que tengan una vida próspera y vean el porqué y la alegría. Señor, conoces el corazón de cada uno de los presentes, aún de aquellos que han de oír la exposición de tu palabra en otros lares del mundo. Da a cada uno conforme a la necesidad de su corazón. Y si hay dureza, quita esa aspereza, Señor. Ablándalo, hazlo oidor sabio, que la decisión sea la correcta, la justa, la honesta. Que miren a la eternidad. Tú viniste por amor y por amor nos levantas, por amor nos resucitas, por amor nos ofreces vida eterna. Da a cada uno consuelo, alivio su corazón, recíbelos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.